Sistema de la ONU, Consejo de Derechos Humanos. El objetivo de la presente exposición es describir el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas desde una perspectiva funcional, estructural y operativa, a fin de comprender su actuación en la promoción del respeto universal, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Perspectiva funcional. Propósito. El Consejo de los Derechos Humanos es el principal organismo intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global y hacer frente a las situaciones de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones. Funciones. Se describen tres funciones principales del Consejo de Derechos Humanos: función normativa, función de promoción y prevención y función de protección. Inciso A. Función normativa. El Consejo formula recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos. B. Función de promoción y prevención de las violaciones de los derechos humanos. El Consejo promueve la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos, así como la prestación de asesoramiento, asistencia técnica y el fomento de la capacidad en la consulta en los Estados miembros. C. Función de protección de los derechos humanos. El Consejo se ocupa de las situaciones en que se violen los derechos humanos. Para ello, el Consejo realiza un examen periódico universal del cumplimiento por cada Estado miembro de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Perspectiva estructural. Miembros del Consejo. El Consejo está formado por 47 Estados miembros que son elegidos por la Asamblea General por mayoría simple, mediante la votación secreta. Los miembros del Consejo son elegidos por un periodo de 3 años y 1/3 de sus miembros es renovado anualmente. Organización. El Consejo cuenta con una oficina conformada por un presidente y 4 vicepresidentes que se presentan cada uno a los 5 grupos regionales, adicionalmente a los Estados miembros del Consejo. También participan activamente en las sesiones las observadores que incluyen a Estados no miembros, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. Los órganos subsidiarios del Consejo. Entre los organismos subsidiarios del Consejo se encuentran el mecanismo de examen periódico universal, los procedimientos especiales, el comité asesor, el procedimiento de denuncia. Estos tienen por objeto informar directamente al Consejo de Derechos Humanos. Perspectiva operativa. Sesiones. El Consejo se reúne anualmente proporcionando un foro multilateral para abordaje de violaciones de derechos humanos donde y cuando éstas se reduzcan. Responde a emergencias en materia de derechos humanos. Realiza recomendaciones acerca de cómo mejorar la implementación de los derechos humanos. Competencia. El Consejo tiene competencia para debatir toda cuestión temática relacionada a los derechos humanos, así como para examinar situaciones particulares de países que requieren su atención.
El Consejo también tiene la facultad de designar comisiones y misiones de investigación, organizar, visitar sobre el terreno con la finalidad de investigar, responder a violaciones de derechos humanos y para ayudar a exponer a los infractores y llevarlos ante la justicia. Método de trabajo. El Consejo de Derechos Humanos se reúne un mínimo de 10 semanas al año en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en sesiones regulares que tienen lugar en marzo, junio, septiembre. El Consejo también tiene la facultad de convocar a reuniones urgentes a corto plazo para responder a nuevas crisis de derechos humanos. Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son mandatos para presentar informes, asesorar sobre derechos humanos que ejecuten expertos independientes en la materia, desde una perspectiva técnica o una relación con un país específico. En conclusión, podemos reconocer que el Consejo de Derechos Humanos es una institución que a través de su estructura, funciones y acciones cumple un rol fundamental de influencia en los Estados miembros para que se respeten los derechos humanos internacionalmente protegidos.